Muy buenas noches, qué gusto saludarle hoy, 1 de noviembre de 2017. Son las 9 de la noche con 4 minutos, las 9:04. El termómetro registra una temperatura de casi 18 grados Celsius en la zona de Lomas Altas y quiero saludarle a nombre de todos los que hacen posible este programa en una emisión más de Los Productores. Hoy es el programa número 31. Y aquí estamos con mucho gusto trabajando para usted, proponiéndole algunos temas en los que conviene reflexionar y que a nosotros desde la perspectiva de la producción nos parece que es importante conocer, tener puntos de vista de expertos, y no hablo de los productores, sino de los invitados que tenemos en el programa, y también la visión de las personas que se dedican a los medios de comunicación y que tienen un valor importante, lo digo por mis compañeros productores, porque ellos tienen una perspectiva diferente de las cosas, tienen que estar investigando, tienen que buscar información, tienen que conseguir especialistas, se están empapando constantemente de los diferentes temas y eso les da una visión diferente. ¿Por qué? Porque es una visión multifactorial, multidisciplinaria, que les permite tener diferentes cristales, vamos a decirlo así, para ver las cosas. Como le dije, les saludo a nombre de todos los que hacen posible este programa. Son las 9 de la noche con 5 minutos. Estamos en vivo en el 107.3 en HD2. Somos Radio Centro y también nos puede sintonizar en la aplicación de Radio Centro, donde están las estaciones en HD, y también nos puede sintonizar a través de la página en Internet, que son los canales más habituales y más convenientes ahora por la falta de radios receptores en HD. Usted nos puede escuchar en un teléfono inteligente o en su computadora, en cualquier dispositivo en el que tenga conexión a Internet, y ahí usted nos puede escuchar. La página es radiocentro1030.mx. Esa es una de nuestras páginas, y la otra es radiocentro.com, o descargue la aplicación de Radio Centro en cualquier teléfono inteligente. En la producción está Guillermo Vázquez, está César Becerril en los controles, está Leonel Martínez en los teléfonos, 1084-1030 para que nos llame, y le repito, 1084-1030. Participe también a través de Facebook, facebook.com/Los Productores de Radio Centro. Si quiere compartir algún punto de vista, quiere hablar con nosotros, aquí estamos para servirle. Pedro Manzano, buenas noches, bienvenido Pedro, ¿cómo estás a una emisión más de Los Productores? A la número 31, temporada 2. Pues ya aquí estamos esta noche, estamos ya listos para platicar con nuestro especialista, sobre todo en sismos, que nos va a dar, creo que, un punto de vista con más elementos, con más argumentos, sobre qué hay detrás de estos sismos, ¿no? A qué se debieron desde el punto de vista, obviamente, geológico. Se habla de que se rompieron las estructuras que nos sostienen, se habla de la placa de Coco, se habla de la placa de Norteamérica. Vamos a ver qué nos va a informar este especialista. El territorio mexicano, específicamente donde nos ubicamos nosotros, y el país en general, está ubicado en una zona sísmica. Es muy importante que estemos hablando de estos temas constantemente, que la población esté enterada de lo que significa vivir en una zona así, que estemos preparados, que tengamos mucha información. Las personas con información tienen una capacidad y una fortaleza especial porque pueden tomar mejores decisiones. Esto que estoy diciendo parece obvio, pero es importante destacarlo. Y para platicar y para entender mucho más de todo lo que tiene que ver con los sismos, saludo con mucho gusto y le agradezco que se tome un tiempo para platicar con el auditorio de Radio Centro. Está con nosotros el doctor, vía telefónica, el doctor Víctor Hugo Espíndola. Él es sismólogo del Servicio Sismológico Nacional. Doctor Víctor Hugo Espíndola, muy buenas noches. Nos da mucho gusto saludarlo y recibirlo aquí en el programa Los Productores. Bienvenido al aire. Muy buenas noches, gracias por su invitación. Doctor Espíndola, pues nos gustaría mucho dar un repaso, si nos permite, si nos ayuda, de lo que ha pasado en México, cómo ha venido cambiando, si es que ha sido así, la situación sismológica, si hay algo que usted, a través de las investigaciones que realizan en el Servicio Sismológico Nacional y del trabajo que realizan, algo que tengan que comunicarle a la población, algo que debamos saber. Desde antes de 1985 sabíamos que estábamos en una zona sísmica, se supone, y siempre hemos tenido, cuando menos en ciertos sectores, la conciencia de que tenemos que estar prevenidos, de que debemos estar preparados, que debemos de tener una cultura, pues valga la expresión, mucho más sensible para enfrentar estos fenómenos. Pero parece que se nos olvida, parece que quisiéramos o
mientras no pensemos en eso, pareciera que no va a pasar nada. Doctor, ¿qué nos puede decir en términos generales y ya vamos entrando después en lo particular? Bueno, exactamente como usted dice, la actividad sísmica en toda la República Mexicana pues es constante. Constantemente reportábamos antes de estos sismos por sus réplicas, pues un promedio de 40 sismos, pequeños sismos en lo general, al día. Sin embargo, recordemos que exactamente vivimos en una región en donde la actividad, la orogénesis, hace que provoque muchos sismos, principalmente en todo lo que es este contacto, como bien lo decía, entre la placa de Cocos y la norteamericana, pero también en la del Pacífico. Muchas veces preguntan que si el límite del Pacífico con la norteamericana pues provoca o puede provocar que Baja California se separe más, y no, pues Baja California, precisamente la península de Baja California, pues constantemente está en movimiento. De hecho, existe precisamente por esa actividad, por esa grande falla, y es la que está haciendo que esa parte pues viaje en dirección noroeste. Entonces, bueno, lo pongo para que tengamos una imagen de toda nuestra República Mexicana y nos imaginemos la península de Baja California en un límite al noroeste, pero también acá en la parte de la costa mexicana, la placa de Cocos, penetrando bajo la norteamericana. Esta placa es la que hace que principalmente nosotros aquí en la capital de la República Mexicana sea la causante de que sintamos más sismos, porque si nosotros contamos los sismos que hay en promedio en un año, pues de sismos importantes que se sienten en toda la República, digamos que al año mucha gente siente sismos, pero son los que afectan a la Ciudad de México porque es la más densamente poblada y la que tiene una infraestructura más grande, la que se siente pues más alarmada por estos embates de la naturaleza. Claro. Entonces si en otras regiones pues, somos un poquito egoístas, recordémoslo, aquí en la Ciudad de México. Si ocurre un sismo en las costas de Colima y lo sienten, si en las costas de Guerrero y lo sienten allá, pues a nosotros se nos olvida de esa actividad continua. De hecho, me atrevería yo a decir que del sismo de 8.2 que tuvimos el 7 de septiembre por la noche, sí, aunque causó grandes destrozos en todas las poblaciones cercanas a ese epicentro, y se sintió aquí en la Ciudad de México, no causó más que eso, más que cierta alarma, porque no hubo mayores eventualidades aquí en la capital, y seguramente, si no hubiera ocurrido el del 19 de septiembre, seguramente después de algunos meses ya se nos hubiera olvidado. Sí, claro. Y ya no digo 1 o 2 años, ¿verdad? Entonces, bueno, recordemos que la actividad de sismos importantes, aunque vivimos en una zona sísmica, no la podemos comparar tampoco, por ejemplo, en las costas de Chile o en Japón, en donde constantemente, digamos, en un año sienten bastantes sismos, claro. Y están siempre alertas. Entonces, el potencial sísmico en las costas de México, y en particular en esta región en donde ocurrió el de 7.1, no ocurren muy seguido. A 120 kilómetros al sur del sismo de 7.1 del 19 de septiembre, en esas regiones no es que en esa precisa zona no haya ocurrido un sismo de esas magnitudes, pero si nosotros vemos la sismicidad histórica de hace 200 o 300 años, nos daremos cuenta que el periodo de recurrencia, o que vuelven, dicho de otra forma, en que los periodos en que ocurren en esa región, sí, pueden pasar cientos de años para que ocurran. Claro. Doctor Víctor Hugo Espíndola, en ese sentido, entiéndame por favor los términos en los que le pregunto, soy una persona que no entiende nada de esto. En estos tiempos, en el siglo XXI, con los registros que tenemos, toda la historia que tenemos de nuestro planeta, específicamente de nuestra región, ¿está temblando más? ¿Está temblando menos? ¿Está temblando igual? De entrada, esa es una pregunta bien construida, o ¿qué podemos decir en ese sentido? Eso ¿cómo se contabiliza? ¿Cómo podríamos interpretarlo? Bueno, mire,
si nosotros lo vemos estadísticamente y haciendo también estudios de sismicidad, antes de que nosotros tuviéramos registros más precisos, registros instrumentales, Sí. Viendo la historia, códices y todo, vemos que en realidad estamos dentro de las estadísticas. No es que tiemble más, simplemente que nos toca en este tiempo en donde ya la información Sí. es mucho más rápida, pero vemos nosotros, como mencionaba, si vemos otros tipos de información muy antigua, vemos en que hubo periodos o incluso años, por allá 1600, 1700, Sí, habría que sí. detallar algunas cosas de ahí, en donde en un año aquí en la Ciudad de México se dejaron sentir 4 o 5 sismos en un año. Entonces vemos que en general lo que tenemos ahora es una máxima información y más instrumentos sísmicos que nos pueden decir la ubicación y la magnitud con mayor detalle. Y también nos hablan de sismos más pequeños que solo se sentían en algunas regiones, por ejemplo de la costa, en donde antes no lo informaban, ¿verdad? Claro. Esto quiere decir, doctor Víctor Hugo Espíndola, que no hay una relación directa entre la evolución natural del planeta y la sismicidad en ese sentido. Es decir, le estoy planteando una idea que dice: el planeta está creciendo, no creciendo, el planeta está evolucionando como siempre, es un ente vivo, se mueve y cambia, y no necesariamente tiene que cambiar igual. Es decir, una placa se puede desplazar de una manera y otra de otra, y de la misma forma se podría formar, voy a exagerar, se podría formar un volcán, podría surgir una isla, podría abrirse una grieta, es decir, porque el mundo está vivo y está cambiando, y la temperatura está cambiando, y nos estamos moviendo en el universo para tener una perspectiva cosmogónica. La pregunta concreta: ¿no hay una relación directa entonces entre la actividad sísmica como tal del planeta y otro tipo de evolución que pudiera tener este? No lo hay, no. Las fuerzas internas del planeta, como bien lo menciona, es de un planeta vivo, y las fuerzas dentro del planeta son grandísimas, y a lo largo de la historia geológica han tenido precisamente ese comportamiento. Ciertamente, algunas secciones o algunas partes de este contacto entre las placas, pues hay veces que se comporta de cierta forma, claro, según sus propias características, claro. Y eso es lo difícil precisamente para poder pronosticar los contactos entre placas, cómo son, qué material hay, ahí, su comportamiento plástico. Pero eventualmente recordemos, por ejemplo, que todo el eje volcánico en el que vivimos, sí, somos parte del eje volcánico transmexicano, sí, desde las costas de Jalisco hasta cerca de las costas del Golfo de México, pues todo ese origen es precisamente por esta placa de Cocos. Y por ejemplo el Paricutín, recordemos por allá por el 40 y tantos, sí, señor, que después de algunos meses pues dio origen a ese volcán monogenético. Entonces no estamos libres de que pueda ocurrir también esa actividad volcánica, pero no lo veamos como un caso aislado. Son partes de esa evolución. Sí, va evolucionando, ¿verdad?, en la parte más superficial de la Tierra, que es en donde nosotros estamos, pero es por toda esa historia geológica. En el momento en que ya no haya ese movimiento interno que provoca precisamente este viaje de las placas tectónicas, pues seguramente nosotros ya no estaremos aquí en el planeta. Entonces, claro, es parte de la evolución de la parte más superficial, que es donde más lo notamos, y eso tiene millones de años de estar ocurriendo, ¿verdad? Claro. Doctor Víctor Hugo Espíndola, lo saluda Pedro Manzano aquí en la mesa también. Mucho gusto. Para muchas personas que nos están escuchando, que a raíz siempre que sucede cada sismo, entramos a una terminología especializada. Por ejemplo, ¿usted nos podría decir brevemente una descripción general sobre qué son las placas, sobre todo cuando hablamos que la mayor parte del territorio nacional está sobre la placa de Norteamérica, y que está la placa de Rivera, la placa de Pacífico, placa de Cocos, placa del Caribe? Para las personas que nos están escuchando, ¿qué es eso de las placas? Así como una pregunta elemental. Bueno, recordemos nosotros que como lo mencionábamos, este es un planeta vivo. Entonces, con datos sismológicos también, por allá por los 30, se descubrió, del siglo pasado, se descubrió precisamente que
planeta tenía una parte central que es el núcleo interno, el núcleo externo, y después el manto. Imaginémonos nosotros que partimos un melón, y entonces de esa parte huequita que nosotros tenemos del melón, pues es el núcleo. Imaginémonos que tiene allí, que esa parte hueca no está tan hueca, y que está llena de material a altas temperaturas. Es como un pequeño como un gran reactor, un gran reactor que está ahí provocando que la parte externa de ese hueco del melón, que es el manto, esté en movimiento. Ese movimiento es sumamente lento. No imaginemos que es roca como de sólida, tiene otra consistencia, ¿verdad? Más plástica. Y entonces hace que esté girando esa parte dentro, entre lo que es la litosfera, que es la parte más superficial de la Tierra, y el núcleo, esté dando unas pequeñas, esté girando como pequeñas vueltas, como cuando pone uno a calentar el agua, como cuando pone uno a calentar la leche, ¿verdad? Que se llama convección. Esas corrientes de convección hacen que la parte más superficial, como le mencionaba, la zona litosférica, se mueva también. Nada más que así como pongo el ejemplo de la olla con leche, que en mis tiempos era leche más bronca, se formaba una natota. Sí. Leche con nata. Leche con nata, y si se hacía una natota, y si nosotros dejábamos que siguiera hirviendo, pues ¿qué pasaba con la nata? No se quedaba quieta, se fracturaba, y una parte de la nata se iba para un lado, otra para otro, y daba lugar a que parte del fondo subiera a la superficie. Nada más que esos periodos para la Tierra son mucho más largos. Claro. Entonces, eso es exactamente lo que pasa. Vivimos en una gran nata. La nata es la corteza terrestre, y por los movimientos de convección, así como en la leche, ¿verdad?, hace que se esté moviendo toda la corteza. Nada más que en algunos lugares esas corrientes están para un lado y en otros está para el otro. Entonces hace que cierta parte de esa corteza se encuentre con otra parte de la corteza. ¿Estas serían las placas? Exactamente, esas partes de la nata serían las placas tectónicas. Se rompen de un lado, sale material nuevo del manto, del otro lado se encuentran, una se mueve bajo la otra, y entonces ese movimiento que yo ponía como un ejemplo burdo, si quieren, de la nata, bueno, pues precisamente son las placas tectónicas, de cómo se rompen, y cómo se mueve cada una de ellas respecto a las otras. Es la deriva continental, es como se está moviendo cada una de las placas, y eso dio lugar a la tectónica de placas, que también fueron con datos sísmicos como se logró detallar la geometría de cada una de estas placas. A nosotros nos toca, nuestra República Mexicana, estar precisamente en esta parte de la orilla de la placa norteamericana, con la placa de Cocos. La placa de Cocos, no creen que no es una placa tan grandota como la del Pacífico o como la de Nazca, que está al sur, pero sí es, digamos, de buen tamaño, que logra moverse hacia abajo de la norteamericana, desde las costas de Colima hasta Sudamérica prácticamente. Hay otra pequeña plaquita de Rivera, es así, más pequeña comparativamente, que es la placa de Rivera, que penetra bajo la placa norteamericana a la altura de Jalisco, Colima, en donde se generó uno de los sismos más grandes también, en 1932, de magnitud 8.2. Entonces vemos más al sur, allá por Chiapas, y que desemboca más o menos por donde fue el sismo de 8.2, que es un punto triple, donde se juntan placas del Caribe, la norteamericana y la de Cocos, está la placa del Caribe, que llega al norte, por allá por la región de Cuba, al este, allá por las costas de Sudamérica, por Venezuela y toda esa región, ¿verdad? Entonces son esas cinco placas, y la que les mencionaba del Pacífico, la que se mueve con otro tipo de movimiento, ya no de subducción, no que se está metiendo bajo la otra, sino que se mueve en dirección noroeste, y es la que se está llevando nuestra península de Baja California. Entonces, esas son las 5 placas que
conciernen a nosotros. Podríamos decir que estos 5 grandes bloques de corteza, estos 5 grandes bloques, de alguna manera, en mayor o menor medida, ¿son responsables de la actividad sísmica que tenemos en México? Sí, es completamente, si le queremos echar la culpa a alguien, es responsabilidad de ella. O sea, ¿solamente el origen de los sismos es únicamente debido a movimientos de placas tectónicas? En general, o de la más importante sismicidad, sí. Ajá. Porque hasta los sismos que ocurren lejos de esos límites, por ejemplo, ya le mencionaba, los sismos que ocurren aquí, como el que ocurrió el 19 de septiembre, o como el que ocurrió en Acambay en 1912 de magnitud 7.0, que fue en la corteza aquí norteamericana, tienen su origen en esas fuerzas que se efectúan en los límites. Uh-huh. Porque dice, bueno, pero si ya está lejos del límite, pero van deformando. Empiezan a empujar esos esfuerzos, entre esas fuerzas tan grandes en los límites, que generan que haya una deformación en lo general. Sí. Ajá. O, por ejemplo, esta placa de Cocos, que ya penetró bajo la norteamericana, sigue su camino por abajo, o sea, no desaparece inmediatamente, sigue su camino, sigue su camino, y después de 200 o 300 kilómetros, empieza a doblar, se empieza a, digamos, entre comillas, a clavar hacia el manto, hacia abajo, y en ese doblez es donde ocurrió este sismo del 19 de septiembre. Como le mencionaba, no se originó en el límite exactamente, pero sí debido a esos esfuerzos. Ajá. Bien. Otra pregunta. Se habla de que después de los sismos del 7 de septiembre y los del 19, uno que afectó más a parte al sur de Chiapas, Oaxaca, y aquí en la Ciudad de México, se habla de que, por ejemplo, en el Distrito Federal dicen se rompió el Distrito Federal, y en el caso de la parte de Puebla o Oaxaca, se habla de que a raíz de estos sismos hubo una serie de fracturas. Bueno, aquí en la Ciudad de México está la de Tláhuac. ¿Eso qué está manifestando, esas fracturas, y si es cierto que las hubo? ¿Qué manifiesta o cómo debemos leer eso? Mire, yo sin meterme a detallar o a cartografiar las fallas, yo creo, bueno, entre paréntesis, se debe de hacer una mayor cantidad de estudios al respecto. Uh-huh. Cuando se efectúan fuerzas tan grandes y se deforma parte de la corteza, hay tipos de fallas a tipos de fallas. Hay algunas que pueden cortar completamente parte importante de la corteza, o sea, es decir, recordemos que los sismos es el efecto de un dislocamiento muy grande que origina estas fuerzas y que hacen que sean extensas áreas de desplazamiento. Cuando esto se origina, provoca también que algunas otras regiones, como puede ser aquí en la Ciudad de México, en toda la cuenca del Valle de México, algunas fallas ya preexistentes también sufran deformación o se muevan por ese desplazamiento tan súbito. Entonces, puede ser que esas fallas que por ejemplo en Tláhuac, en Iztapalapa, en varias regiones, sean simplemente, entre comillas, simplemente, fallas más superficiales. Ajá. Entonces, siempre que ocurre un gran sismo, siempre hay gran deformación local o regionalmente en la superficie, lo que provoca que ciertas fallas preexistentes puedan activarse, ya sea temporal o más a largo plazo. Entonces, sobre cualquier tipo de fallas que existan o que se vea, que se puedan medir, pues, que se puedan ver, que sean visibles, hay que hacer un estudio más profundo para ver las dimensiones reales de estas fallas, pero seguramente están asociadas a todo y la isostasia, pues, de lo que es el eje volcánico, ¿verdad? Que ya está muy diferenciado.
Entonces cualquier paso de energía por ahí puede moverlas, activarles. Ajá. Claro, doctor. No sé si me explico, sí, completamente. Doctor Víctor Hugo Espíndola, sismólogo del Servicio Sismológico Nacional, para seguir hablando un poco de estos temas básicos. ¿Qué se mide en el Sismológico Nacional? ¿Cómo se mide? ¿Qué sí o qué no se puede predecir en términos sismológicos? Sabemos que los sismos no, definitivamente no, pero ustedes con la experiencia que tienen, con el histórico de la Tierra, seguramente pueden ir haciendo algunas otras lecturas y sí pueden saber, por ejemplo, hacia dónde se están moviendo las placas y qué puede pasar en otro sentido, como por ejemplo nos ha dicho ahora ya en un par de ocasiones que la parte de Baja California en el larguísimo plazo o en los largos plazos de la Tierra tiende a separarse y eso está bien, ni siquiera nos debe de causar ninguna inquietud, es el movimiento natural del planeta y como probablemente no estemos, como usted lo dijo, aquí para verlo, pero ¿nos podría explicar un poco más en ese sentido cuál es el trabajo y hasta dónde se llega? ¿Qué más podemos saber de todo lo que tiene que ver con lo sismológico? Bueno, mire, así como datos sismológicos nos dieron la oportunidad de saber la estructura general de la Tierra, conocer ese núcleo, sí, ese manto y toda esa litosfera, y también como los límites entre estas placas. Nosotros a nivel de la República Mexicana, también con toda esa actividad de sismos que registramos, que realmente el Servicio Sismológico tiene aproximadamente 110 años de tener registros sísmicos, nos podemos dar cuenta con esos datos tan poquitos que hay, que más de 100 años es casi nada, ¿verdad? Sí. Por lo menos las regiones más sísmicamente activas. Entonces, podemos detallar y podemos tener nos vamos dando idea de las regiones, por lo menos saber las regiones potencialmente, o con potencial de generar un sismo importante. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, toda esta zona del límite sur o límite norte del eje volcánico, ya sabemos que es una parte con potencial, con gran potencial para generar sismos importantes. En la región norte, por ejemplo, mencionaba del sismo de Acambay, que ocurrió en el límite de este eje volcánico. Ahora tuvimos al sur, pero recordemos que todo este límite del eje volcánico pues viene desde la parte también al sur de lo que es las costas de Jalisco, sí, hasta prácticamente allá por Laguna Verde. Todo este límite en donde potencialmente, por estar ahí la placa de Cocos abajo, sí, a kilómetros abajo, a 70, 60, 70 kilómetros abajo, potencialmente puede ocurrir un sismo importante. También sabemos esta zona de subducción, que se puede generar un sismo importante. Digamos que sabemos en dónde las condiciones están dadas, sí, para que pueda existir un sismo importante. Hay regiones, por ejemplo, al norte del país, en donde sabemos que te pueden generar sismos más pequeños, pero sin embargo, que ocurren cerca de poblaciones, un sismo de 5, por ejemplo, cerca de una población, por allá por Delicias, desde hace algunos años, pues causó algunos daños, o estos, sí, sismos en cerca de Guadalajara, ¿verdad?, del año pasado y antepasado, pues también provocaron algunos daños. Entonces, sin ser sismos tan grandes, pueden causar daños. Entonces, pues más que poder predecirlos, tenemos que estar preparados para todo eso y saber cómo tenemos que construir y qué estudios se tienen que hacer para poder construir. Uh-huh. Claro. Entonces, eso es lo que sabemos. Sabemos en qué regiones potencialmente puede suscitarse un evento grande o muy grande, pero también en algunas regiones pueden ocurrir sismos pequeños, pero que estén muy cerca de poblaciones, como lo que es aquí la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí pues ya hemos visto que ocurren sismos pequeños en la región de Tlalpan, en la región de Coyoacán, claro, en la región de Texcoco. Entonces, y puede ser originado por fallas que incluso pueden llegar a ser más superficiales. Ajá. Claro. Entonces tenemos nosotros que tener mucho de cuidado y tomar las tecnologías para poder construir
trátese del lugar donde se trate, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿podría explicarnos un poco más estos términos que se utilizan cuando hablamos de sismos, como por ejemplo epicentro, profundidad, intensidad, duración? Porque tengo entendido que muchas cosas tienen que ver con la percepción y desde luego también es muy importante y mucho se ha dicho dónde ocurre el sismo, es decir, dónde se genera la mayor cantidad de energía, para entender si está lejos o no de las costas, si eso es importante o no, la profundidad y todo eso. ¿Nos puede ayudar un poquito con eso? Bueno, voy a tratar de recordar. Pero mire, sí, hasta donde usted quiera, gracias. Mire, voy a tratar de recordar la secuencia esta. Sí. El epicentro, cuando nosotros damos un epicentro o hipocentro, que ya incluye su profundidad, nos referimos a un punto, unas coordenadas, siempre ustedes van a ver unas coordenadas, sí, señor, con una profundidad, 50 kilómetros de profundidad, por ejemplo. Sí. Pero eso es importante que recordemos, es dónde empezó el rompimiento. Mencionaba que un sismo es el efecto de un desplazamiento súbito de una superficie tan grande como es la magnitud, o como ya lo menciona, la magnitud. Sí. Entonces, por ejemplo, el sismo de 8.2 empieza al sureste de lo que es el Golfo de Tehuantepec, en un punto dado, a 40 kilómetros de profundidad aproximadamente. Entonces, cuando nosotros damos el epicentro, ahí empieza. Pero eso sigue rompiendo, es donde empieza el dislocamiento, pero sigue rompiendo, y para ese sismo aproximadamente rompe 250 kilómetros de longitud. Imaginemos nosotros una falla de 200 kilómetros, 250, es el doble de ir a Pachuca. De aquí a Querétaro. De aquí a Querétaro. Pues bueno, pues esa es la falla que se dislocó, y eso de longitud y de profundidad aproximadamente 70 kilómetros. Entonces es una falla bastante grande, el rompimiento. Ahora, asociada a esa área está la magnitud. No es lo mismo que haya sido de 50 kilómetros o de 20 por 10, ¿no? Para 250 y 70 kilómetros de ancho de ese dislocamiento, es una magnitud de 8.2. Ahora, la magnitud que ahora manejamos se llama magnitud de momento sísmico. Sí. Exactamente. Al principio, pues allá por los 36 con Richter, él adoptó la que lleva su nombre. Sí. Y bueno, él no quería mucho que llevara su nombre, pero así, al principio dicen eso, ¿no? Ajá. Pero después sí, ¿no? Entonces, estaba asociada más bien con cierto instrumento que habían diseñado. Wood Anderson diseñaron ese instrumento que era tecnológicamente lo mejor, y entonces para medir no tenían cómo comparar, hasta hace menos de 100 años no tenían cómo compararlos. Mire, entonces bueno, él adoptó y propuso esa escala. Sí. Posteriormente, pero era para sismos más o menos, pero siempre había discrepancia un poco. Entonces, por allá por los 80 se propuso la ley de la magnitud de momento sísmico. Ahora, momento sísmico ya es una cantidad más física que mide directamente, está asociada con la energía. El momento sísmico se mide en newtons por metro. Sí. Entonces, digamos que es el torque, como que está asociada con la potencia. Eso, ya es una cantidad más física y que es coherente, que es constante en cualquier lugar. Entonces, y está escalada. Esta es una escala que, digamos, el máximo sería de magnitud 10, ¿verdad? Sí. El mínimo de 0, si lo queremos ver así. Entonces, entre una cantidad y otra entera, por ejemplo, de 1 a 2 serían aproximadamente 30 veces la energía. Entonces, de tal forma que de magnitud 5 a magnitud 6 serían 30 veces la energía, claro. De magnitud 5 a 7 serían 900 veces. Entonces, ejemplificando esto, el sismo de 8.1 de 1985, con el que tuvimos el 19 de septiembre de este año, pues sería 30 veces más energía. Es cierto, sí, claro. No sé si hay algún punto que aclarar respecto a No, en ese sentido es muy claro, pero entonces ahora que quede claro para todos nuestros amigos del auditorio que ya no se dice grados en la escala de Richter, ahora son solamente se dice un sismo de magnitud y se da el número, ¿no? 5 punto algo, 4 punto lo que sea.
Bien. Exactamente. Bueno, pero tampoco es un pecado que se siga. Claro, aunque no se utiliza lo de grado, pero bueno, tampoco no es de vital importancia. Ahora, recordemos que la magnitud, como lo mencionaba, está asociado con la potencia de un sismo. Sí. Ahora recordemos, si nosotros tenemos un foco de 100 watts, esa es la potencia del foco. Sí. Y lo pongamos en donde lo pongamos, en mi recámara, en el baño, donde sea, en mi sala, el foco siempre va a ser de 100 watts. Sí, señor. Ahora bien, si nosotros estamos cerca del foco o lejos del foco, la intensidad de la luz va a ser menor o mayor. Claro. Entonces, bueno, en ese símil, con un sismo, si nosotros tenemos el sismo de 8.2 en el Golfo de Tehuantepec, la magnitud es de 8.2, pero su intensidad va a ser diferente si nosotros estamos en Juchitán, o nosotros estamos en Matías Romero allá en Oaxaca, o estamos en el Distrito Federal. Tan es así que en Juchitán y en toda esa región pues causó destrucción en un 80% de las casas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México simplemente causó algunos daños en alguna barda y no pasó a mayores. ¿Por qué? Porque su intensidad es diferente. Claro. Y la intensidad sí cambia de región en región. Antes era muy utilizada la intensidad con la escala de Mercalli modificada, sí, que iba desde 1 hasta 12, y precisamente se clasificaba por la percepción, si uno lo sentía abajo, si uno lo sentía en un primer piso, en segundo piso, y el 12 ya era cuando había destrucción en los bienes de la gente, aunque sin embargo pues era un poquito cualitativa, pero con nuevos instrumentales. Ahora se tienen muchos instrumentos de acelerómetros, sí, que son más útiles para precisamente aplicarlos a la construcción, ¿no? Los ingenieros civiles y los que se dedican a todas estas cosas son muy útiles para ellos porque pueden ver los cambios bruscos en la posición, los cambios bruscos en velocidad originada por los sismos o por el movimiento del suelo, por cualquier cosa. Ya utilizamos mucho los acelerómetros, de tal forma que si ponemos si ponemos instrumentos en distintas regiones, también vamos a ver que está muy diferenciado. En particular, en la Ciudad de México, si ponemos acelerómetros como lo tenemos aquí en el Servicio Sismológico Nacional, sí, uno en cada delegación, nos damos cuenta que para los sismos, ya sean por ejemplo el del Golfo de Tehuantepec o el que tuvimos el 19 de septiembre, la diferencia entre ellos, entre aceleraciones, son diferentes. Esto quiere decir que en el movimiento del terreno o el patrón del movimiento del terreno obedece también a las direcciones de donde se originó el sismo, independientemente de si es más grande o más pequeño. Entonces, precisamente por eso vemos aquí en la Ciudad de México que en algunas regiones, pues las aceleraciones fueron muy grandes. Claro. Por ejemplo, en esta zona de transición que se volvió muy famosa, ¿verdad? Esta parte de la zona de transición entre el lago que hubo, sí, y la parte más consolidada al poniente de la ciudad. Entonces ahora se utiliza más las aceleraciones del suelo, que también se pueden vincular o encontrar una asociación con la con la intensidad, digamos que ahí son como esos datos como que son primos, ¿verdad? Sí, cómo no, interesante. Doctor Víctor Hugo Espíndola, otra vez Pedro Manzano. Dadas las condiciones particulares que tenemos aquí en el Valle de México y lo que todos sabemos que estamos o éramos islotes, éramos una serie de islas y las cuales el lago de Texcoco, entonces somos una ciudad que creció sobre esa particularidad. Tenemos entendido que hay distintos tipos de suelo, ¿no? Usted hablaba del de transición, hay un suelo fangoso. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Cuando usted hablaba de magnitud, de intensidad, el fenómeno de un sismo tiene un comportamiento distinto, ¿no? Y lo vimos ahora en los pasados sismos, ¿no? Particulares zonas de la ciudad fueron las más dañadas.
¿Cómo esta Sí. geología particular de la ciudad entra en esto que usted nos está explicando? Bueno, pues sí nos escogieron porque ni siquiera nosotros escogimos, ¿verdad? Nos escogieron Claro. una ciudad muy difícil, un terreno muy difícil, en donde su evolución, ya mencionábamos que es parte del eje volcánico, y por su origen de cientos y miles de años, pues tuvo otro tipo tuvo otro tipo de uso de suelo también, ¿verdad? Sí. En la historia geológica. Entonces, bueno, lo que fue un lago, pues imagínense, de cientos de miles de años ahí, pues todos los sedimentos y de profundidades muy grandes, pues ha hecho que esté muy diferenciada todo el suelo de la ciudad, en lo particular de la Ciudad de México, pero también en la cuenca, en lo general, ¿verdad? Pero en la Ciudad de México, pues está muy diferenciada. Y esa composición tan diferenciada, y por otro lado está la parte de los pedregales, entonces toda composición, cualquier tipo de composición, puede tener resonancia, puede tener un movimiento muy particular. Si nosotros tenemos, imaginémoslo así, si nosotros tenemos un tubo, imaginemos un tubito de 10 centímetros, Sí. y le damos un golpecito, ¿verdad? Va a generar cierto sonido, cierta frecuencia. Si Sí. nosotros tenemos un tubo de 20 centímetros del mismo material, haga de cuenta, le volvemos a pegar, generamos otro tipo de sonido con otra frecuencia. Pues es similar a las cuerdas de una guitarra, ¿verdad? Cada uno de ellos, al movimiento, al hacerle una perturbación, que se mueven con cierta frecuencia. Ajá. Y también un péndulo, si nosotros ponemos un péndulo y lo empezamos a excitar, pues se va a mover dependiendo de la excitación que le demos. Si le damos de acuerdo a su longitud, vamos a hacer que oscile libremente, y esa es la frecuencia natural del péndulo. Bueno, pero también los materiales tienen una frecuencia natural. Entonces, una frecuencia natural de excitación. Entonces, en lo general, si nosotros nos imagináramos que todo el suelo de la Ciudad de México es diferente, va a ser puede vibrar para diferentes frecuencias. Entonces, recordemos que un sismo, las ondas sísmicas viajan con diferentes frecuencias, y algunos pueden tener muchas. Se dice que ahí es donde se dice que su espectro es de amplio espectro, ¿verdad? Porque tiene muchas frecuencias. Entonces, los diferentes partes del suelo pueden formar ahí ondas estacionarias. Ajá. Entonces, bueno, imaginemos que todo el suelo es diferente, pues algunos sismos pueden provocar que algunas partes del terreno se muevan con con cierto paso de esas ondas, y otros no. Y si el sismo tiene más contenido, se dice contenido espectral porque puede generar el movimiento para ciertas frecuencias, pues eso hace que algunas partes se muevan más o otras menos. Les voy a poner un ejemplo. Mire, Sí. en el sismo de 1981, por la distancia, aproximadamente 350 kilómetros, fue un sismo muy fuerte. Pero realmente hay dos tipos de ondas que genera el sismo: las ondas de compresión y las ondas transversales. Sí. Okay. Llegan a la superficie, y ahí esas ondas transversales generan unas que ya hemos escuchado mucho, que se llaman ondas superficiales. Sí. Es como cuando dejamos caer una piedrita en una cubeta con agua y se generan ahí en la superficie las ondas, ¿verdad? Sí. Aunque internamente también se propaga energía, nada más que esas no las vemos, las que vemos son las de la superficie. Sí. Bueno, ese temblor de 1981 generó, por la distancia, tuvo chance de generar esas ondas superficiales que al llegar a la Ciudad de México fueron que esos periodos tan largos generaran gran daño en edificios. No como los de ahora, fueron daños grandísimos, ¿verdad? Pero causó daños principalmente a otro tipo de alturas de edificios. ¿Ah? Y los movimientos fueron muy diferentes al que tuvimos el 19 de septiembre. Este sismo del 19 de septiembre de este año, no por la distancia tan cercana, no tuvo chance de generar
esas ondas superficiales, afortunadamente. Sin embargo, como fue tan cercano, Sí. esas ondas transversales generaron otro tipo de vibración. Qué Ajá. importante esto que nos está diciendo para entender la diferencia, para poder distinguir, porque hay mucha confusión en ese sentido, doctor Espíndola. Entonces no nos queda claro por qué un sismo que no fue de la misma intensidad provocó tantos daños cuando nos dicen que exponencialmente una diferencia de un grado a otro es tremenda, como usted nos lo acaba de decir, pero entonces empezamos a entender por la cercanía, por el comportamiento de las ondas y por la energía cómo se va liberando, ¿no? ¿Por qué fueron las cosas así y cómo se distinguen entre 2017 y 1985? Sí, claro, a pesar de que fue un sismo de 7.1, que si hubiera sido en las costas por allá, mire, en junio de este año, sí, hace algunos meses ocurrió uno cerca de Tapachula de magnitud 7 aproximadamente, 7.1, sí. Pero obviamente fuera de la línea de costa, pues ya causó algunos pequeños daños por ahí, pero no pasó a mayores. Pero lo tuvimos, yo les digo que lo tuvimos en las patitas del Valle de México, ¿verdad? Sí, hombre. Sí. Porque 120 kilómetros al sur, pues prácticamente no es nada. Desgraciadamente, afortunadamente no se formaron estas ondas superficiales, o no en esa magnitud, ¿verdad? Eso, sí. Porque esa distancia no le dio chance, como mencionaba, de que se formaran, pero las ondas transversales, estas que llevan mucha energía, pues fueron las que pegaron y son las que hicieron que la vibración, los que estuvimos en el sismo de 1985 y lo comparamos con pues nos damos cuenta que fue completamente diferente. Y si nosotros ya hacemos un estudio en cuanto a frecuencias, un estudio más técnico, pues de ver cómo las frecuencias preferenciales en ciertas regiones, vemos que fueron precisamente diferentes. Y sí. Bueno, pues los que, como mencionaba, los que tuvimos en el 85, los que tuvimos ahora, lo sentimos, la percepción per se ya, pues lo podemos ver desde ese momento muy diferentes, ¿no? Claro. Doctor Víctor Hugo Espíndola, ¿qué tan frecuente o se tienen registros o se ha dado el caso de temblores o terremotos de magnitud 9 y 10? No, pues... O sea, no. De 9.5, si no mal recuerdo. En América Latina hubo uno, ¿no? En Venezuela, creo. En Valparaíso. En Valparaíso. Por sí. allí en el 60, sí, creo Uh-huh. que 64, perdónenme, ya ves que ya que ya se me va. Pero también hubo uno en Alaska muy grande por esos años, creo que en el 64. Los que sean muy puritanos de las fechas ya lo checarán por ahí. Claro. Pero sí fue a principios de los 60 allá en Sudamérica, una extensión, lo que le llamaban el sismo de Valparaíso de 9.4, 9.5, Sí. pero estamos hablando de extensiones aproximadamente de unos 800 kilómetros. Entonces, imaginémonos una falla larguísima de 800 sí. kilómetros por 80 de ancho, ¿verdad? Sí. Pues es un área extensa en donde no nada más una población queda a merced de ese fenómeno, sí eso es toda una región grandísima, ¿verdad? Sí, cómo no. No es muy común para todos aquellos que estamos preocupados que pueda venir. En promedio, mire, en el mundo, se registra un sismo de magnitud 8 o mayor cada 9 meses. Bueno, tampoco es tan poquito, ¿verdad? No, es más constante, sí. Sí, afortunadamente no son todos por acá, nos lo distribuimos en todo el planeta, ¿verdad? Sí. Pero también ha ocurrido sismos muy en donde los periodos de recurrencia son muy largos, de cientos de años. Y son los que más provocan daño, porque como uno no tiene ese registro, no piensa que pueda ocurrir. Claro. Entonces, pues esos son los que causan más daño. Doctor Víctor Hugo, aprovechando que lo tenemos en la línea, ¿cuál es el futuro de la Ciudad de México en términos geológicos? Muchas personas con argumentos o sin argumentos, o algunas piensan sabemos que la ciudad se está hundiendo, algunas piensan tal vez sea un poco de ciencia ficción, de que un sismo va a hundir a la Ciudad de México. Bueno, ¿Qué es lo que realmente es? No, mire, yo pienso, ahora sí, sin conocer completamente la estructura, porque
precisamente se ha formado una comisión científica, ¿no? Una comisión precisamente para que haga un estudio más exhaustivo de en dónde estamos asentados. Entonces, que un sismo fuerte sí puede generar desplazamientos, avalanchas en lugares en donde ya está muy inestable, como ya se ha visto en otros lugares, claro, ¿verdad? Claro. Pero pero la Ciudad de México en lo particular, se tiene que tener un estudio, y qué bueno que ya están estas comisiones, del suelo del subsuelo y suelo en donde nos vamos a asentar. Ahora, que un sismo pueda provocar un cambio repentino en su superficie, pues yo no lo creo, ¿verdad? Aunque se originan en la Ciudad de México, mire, un promedio de, que le digo yo, de aproximadamente ocho sismitos que se originan aquí en la Ciudad de México, pero en lo general son sismos de magnitudes bajas, ¿ah? Aunque cuando hablo de bajas son de magnitudes entre 1.5 y 2.6 o 2.8 que se originan aquí en la Ciudad de México. Mencionaba aquí en la región de Tlalpan o en Coyoacán, en varias regiones que no corresponden precisamente a fallas muy superficiales, que son fallas más profundas, ¿no? Afortunadamente, sí, más profundas, a 1, 2, 3 kilómetros, ¿no? Claro. Pero que yo pienso que un sismo pueda originar un cambio repentino en la superficie de la Ciudad de México, yo no lo creo. Pero de que se está hundiendo por la parte del centro, por esta poco región fangosa, sí. Bueno, pues ya sabemos que extracción de agua, dicen, Eso. pero en otras regiones no, o sea que no es tampoco algo general de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Son cambios muy locales. Sí, que se pueden ubicar muy bien, ¿verdad? Sí, y con más estudios se tendrá que detallar más el subsuelo de la ciudad. Claro. Pues, doctor Víctor Hugo Espíndola, sismólogo del Servicio Sismológico Nacional, de verdad que le agradecemos infinitamente su generosidad, su tiempo, que nos haya dedicado tanto tiempo, sobre todo al auditorio de Radio Centro, para entender un poquito más, para conocer un poco más sobre lo que se estudia, lo que es todo lo que hay alrededor del Servicio Sismológico Nacional, y entender un poco estos fenómenos naturales que pues a veces no quisiéramos que ocurrieran, pero qué bueno que ocurren, porque si no, nuestro planeta no sé en dónde estaría ni cómo estaríamos aprendiendo nosotros a sobrevivir y adaptarnos. Me da la impresión que es una prueba de qué tan inteligentes somos como especie para ver si realmente merecemos vivir en este planeta. Doctor, nuevamente muchas gracias. Ojalá que podamos conversar con usted muy pronto pues sobre los temas importantes que surjan alrededor de esto y de lo que usted quiera conversar con nosotros. No, les agradezco mucho su atención y fue un placer estar con ustedes un buen rato. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. El doctor Víctor Hugo Espíndola, sismólogo del Servicio Sismológico Nacional, con una clase muy interesante que espero a usted le haya gustado tanto como a un servidor. Pedro, me imagino que tú también quedaste muy complacido con esto. Claro, nos dio una explicación, yo creo que ilustró a nuestro auditorio y a nosotros también, ¿no? Así es, sin ninguna duda. Pues ahí está. La idea es tocarle alguna fibra para que usted continúe con la inquietud de aprender, con la inquietud de conocer, analizar cómo están pasando las cosas. Ya si usted quiere ponerse en esta idea de que yo me quiero ir a donde no tiembla, bueno, pues si usted quiere irse a donde no tiembla, pues váyase hacia Jalapa, hacia Veracruz, hacia Michoacán, hacia allá, ¿no? En Aguascalientes, en Zacatecas, en Durango, en Tamaulipas, en Nuevo León. De ahí para arriba no tiembla nada. Nada. Si quiere irse más hacia el sur del continente, Venezuela, Guyana, Brasil, ahí no tiembla nada. Pero del otro lado hay una parte del mundo que es muy importante, toda la costa de México, toda la parte de América del Sur que tiene que ver con precisamente lo que hemos estado viendo aquí, Bolivia, desde luego
Perú, desde luego Ecuador. En Ecuador no tanto, pero en Perú sí. Y después hacia el frente, si usted se para viendo hacia el oeste en el mundo, se va a dar cuenta que en la zona de Nueva Caledonia, las Islas Lealtad, toda la parte que rodea Australia y desde luego hacia arriba, bueno, Papúa Nueva Guinea, que está al norte de Australia, igual que las Islas Salomón, ahí tiembla, bueno, todo el tiempo está temblando, todo el tiempo. Entonces ya sabe usted hacia dónde no dirigirse y en qué zonas no pensar, o en qué zonas pensar para aprender cómo se vive y cómo se construye en una zona de alta sismicidad, porque creo que nosotros los mexicanos tenemos mucho que aprender de eso y de muchas otras cosas. Pedro, gracias. Guillermo, gracias. César, Leonel y usted, sobre todo, que está del otro lado de la radio, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Mañana estaremos con usted. ¿Cuál es el tema mañana, Pedro? ¿Sabes qué vamos a hablar mañana? Claro, vamos a hablar sobre nuestras tradiciones, vamos a hablar del Día de Muertos, vamos a ver todo este contexto, vamos a tener un especialista, un antropólogo, que también nos va a ilustrar sobre el tema. Muy bien, pues seguramente va a ser muy interesante y muy ilustrativo. Gracias nuevamente, pase usted muy buenas noches, continúe aquí en Radio Centro. Escucha a los productores de lunes a domingo por Radio Centro HD2 107.3 a través de la página radiocentro1030.mx o en la app de Grupo Radio Centro. En los productores no le decimos qué pensar, le proponemos en qué pensar.